Imaginen 600,000 hombres. 600,000 soldados, la mayor fuerza militar que el mundo jamás había reunido en un solo lugar y al mismo tiempo. Marchaban en formación perfecta, sus botas golpeando el suelo al unísono, sus estandartes ondeando al viento veraniego, sus generales al frente de columnas que se extendían más allá del horizonte. Su comandante era la mente militar más brillante de una generación, quizás de toda la historia. Jamás había perdido una campaña importante. Había destrozado imperios, redibujado fronteras, humillado reyes. Su solo nombre bastaba para infundir temor en los soldados enemigos. Y, sin embargo, en 6 meses, ese ejército habría desaparecido. No derrotado en batalla, no quebrado por un general enemigo, no superado por tácticas superiores ni abrumado por tecnología avanzada. Destruido, consumido, devorado por algo que ninguna espada podía combatir, ningún cañón podía alcanzar, ninguna mente estratégica brillante podía vencer. El frío, simplemente el frío. Y entonces, 129 años después, en casi las mismas carreteras, siguiendo casi la misma ruta de invasión, bajo el mando de un tirano diferente que había leído los libros de historia y se creía más listo que su predecesor, volvió a suceder. El mismo país, el mismo invierno, el mismo resultado catastrófico. Esto no es una coincidencia. Es una advertencia que 2 de los comandantes militares más poderosos de la historia se negaron a escuchar, y ambos pagaron esa arrogancia con la vida de millones de hombres, en última instancia, con sus imperios. Esta es la historia del invierno que destruyó la grande armée de Napoleón en 1812, como si la historia misma no creyera que debía repetir la lección, el mismo invierno que aniquiló a la Wehrmacht de Hitler en 1941 y 1942. 2 invasiones. 2 catástrofes. Un maestro implacable. Comencemos por donde comienzan todas las grandes catástrofes, no con el momento del desastre en sí, sino con la decisión que hizo que el desastre fuera inevitable. En la primavera de 1812, Napoleón Bonaparte se encontraba en la cúspide de su poder. Tenía 42 años. Llevaba casi 2 décadas librando guerras sin cesar. Su imperio se extendía desde la costa atlántica de España hasta las fronteras del Imperio ruso, abarcando a más de 70 millones de personas bajo control o influencia francesa. Había derrotado a Austria 4 veces, a Prusia 2, y había humillado a Rusia en la batalla de Austerlitz en 1805, obligando al zar Alejandro a firmar una paz humillante en los tratados de Tilsit en 1807. Pero en 1812, esa paz se desmoronaba. Rusia había dejado de aplicar el sistema continental de Napoleón, su bloqueo económico a Gran Bretaña, porque estaba asfixiando la economía rusa. Los nobles rusos necesitaban vender sus cereales y madera a los comerciantes británicos. Alejandro se distanciaba de la alianza, reabriendo el comercio discretamente y rearmándose en secreto. Napoleón lo interpretó como una traición, lo vio como una debilidad, y nunca había sido un hombre que tolerara ninguna de las dos. Su plan era casi desdeñoso por su simplicidad. Reuniría el ejército más grande jamás visto en Occidente, cruzaría el río Niemen hacia territorio ruso, forzaría una batalla decisiva cerca de la frontera, aniquilaría a los ejércitos rusos por partes y obligaría a Alejandro a sentarse a la mesa de negociaciones. Tardaría 6 semanas, quizás 8. Ya había hecho algo similar en Prusia en 1806. Había aplastado a todo el ejército prusiano en una sola campaña de tan solo 19 días. Rusia no sería diferente. Rusia sería más fácil. Se equivocó de maneras que tardarían 6 meses y 500,000 vidas en rebelarse por completo. La grande armée que cruzó el río Niemen el 24 de junio de 1812 fue una maravilla de la época. Sus diversos componentes sumaban aproximadamente 680,000 hombres. Incluía no solo soldados franceses, sino contingentes de prácticamente todas las naciones que Napoleón había conquistado o con las que se había aliado: polacos, italianos, alemanes, austriacos, portugueses, suizos y holandeses. Llevaban consigo 1,372 piezas de artillería y más de 250,000 caballos. Tan solo la columna logística, los carros que transportaban alimentos, municiones y suministros, se extendía a lo largo de más de 800 kilómetros por las carreteras de Europa del Este. No se trataba solo de un ejército, era una civilización en movimiento. Y ya estaba agonizando antes de cruzar la frontera. El verano de 1812 fue uno de los más calurosos y secos que se recuerdan en esa parte de Europa. Los caminos eran polvorientos. Los pozos estaban secos.
El aprovisionamiento, de que solían depender los ejércitos de Napoleón para complementar sus líneas de suministro, no produjo casi nada. Los campos estaban arrasados, las aldeas casi desiertas. Los campesinos rusos, siguiendo las órdenes de sus generales y los instintos de siglos, quemaron sus propias cosechas, ahuyentaron su ganado y vaciaron sus graneros antes de permitir que los franceses encontraran algo útil. Esta no era una táctica rusa nueva. Era antigua. Tenía un nombre: tierra arrasada. Y contra Napoleón, que siempre había alimentado sus ejércitos con los recursos de las tierras conquistadas, fue devastadora. En julio, miles de caballos comenzaron a morir a causa del calor, el agotamiento y la falta de forraje. Sin caballos, la artillería no podía moverse. Sin caballos, la caballería no podía operar. Sin caballos, los carros de suministro se rezagaban. Para cuando la Grande Armée llegó a Vitebsk a finales de julio, ya había perdido a más de 150,000 hombres por enfermedades, deserciones, agotamiento por calor y hambruna, y aún no había librado una sola batalla importante. Napoleón siguió marchando. Seguía creyendo que la batalla decisiva estaba a la vuelta de la esquina. Los rusos siguieron retrocediendo, incendiando y devastando la tierra a su paso. La batalla que tanto anhelaba finalmente tuvo lugar el 7 de septiembre de 1812 en un pequeño pueblo llamado Borodino, a 130,000 kilómetros al oeste de Moscú. 130,000 soldados franceses se enfrentaron a 120,000 rusos en un solo día de combate tan brutal que aún se considera uno de los días de batalla más sangrientos de la historia. 70,000 hombres murieron o resultaron heridos en aproximadamente 15 horas. Los rusos no fueron aniquilados. Se retiraron en buen orden, maltrechos pero ilesos. Napoleón mantuvo el control del campo de batalla, pero no logró la aniquilación que necesitaba. Siguió su camino hacia Moscú. Llegó el 14 de septiembre. La ciudad estaba vacía. El gobernador Fyodor Rostopchín ordenó la evacuación de Moscú y luego la incendió. Napoleón entró en una ciudad en llamas. Permaneció entre las ruinas del Kremlin durante 35 días, esperando la oferta de paz que nunca llegó. El zar Alejandro se negó a negociar. Los generales rusos se negaron a rendirse, y mientras Napoleón esperaba, el otoño se encaminaba hacia algo mucho más peligroso. Ordenó la retirada el 19 de octubre de 1812. Ya llegaba con 6 semanas de retraso. La primera nevada cayó el 4 de noviembre. La temperatura descendió a menos 20 grados Celsius, menos 4 grados Fahrenheit, en cuestión de días. No se trataba simplemente de frío. Era un frío extremo, mucho más intenso de lo que la mayoría de los soldados de Napoleón, procedentes de los climas más cálidos de Francia, Italia y España, habían experimentado jamás. Y tenían que marchar en esas condiciones, vestidos para una campaña de verano que se esperaba que terminara en agosto. Muchos no tenían abrigos de invierno. Muchos habían desgastado sus botas durante la larga marcha. Sus caballos, debilitados por meses de forraje de mala calidad, comenzaron a morir por cientos cada día. Hubo que abandonar la artillería. Hubo que quemar los carros. El ejército comenzó a comerse los caballos muertos. Luego, cuando se acabaron los caballos, comenzaron a morir de hambre. La caballería cosaca rusa hostigó día y noche a las columnas en retirada, eliminando los rezagados, atacando las líneas de suministro e impidiendo el abastecimiento. La temperatura siguió descendiendo. A finales de noviembre, había alcanzado los 30 grados bajo cero en algunas zonas, 22 grados bajo cero Fahrenheit. Los hombres morían congelados incluso de pie. Algunos morían mientras dormían y no se les podía distinguir de quienes simplemente descansaban, hasta que la columna avanzaba y no se levantaban. Perdían dedos de las manos y de los pies, narices y orejas por congelación. La gangrena se extendió. Los hospitales de campaña, los que aún funcionaban, estaban desbordados y sin suministros. Los cirujanos amputaban extremidades sin anestesia, trabajando al aire libre a temperaturas que congelaban la sangre. El cruce del río Beresina a finales de noviembre se convirtió en uno de los desastres más trascendentales de la historia militar. Con los ejércitos rusos convergiendo desde 3 flancos, aproximadamente 49,000 soldados y quizás 40,000 civiles que acompañaban a los soldados intentaron cruzar el río por puentes de pontones construidos a toda prisa. Los puentes se derrumbaron parcialmente bajo el peso. La artillería rusa acertó en el blanco. El resultado fue una masacre de tal horror que la palabra Beresina se incorporó definitivamente al idioma francés como sinónimo de desastre catastrófico. Y aún hoy conserva ese significado.
Para cuando los restos de la Grande Armée cruzaron de nuevo el río Niemen en diciembre de 1812, habían muerto aproximadamente 380.000 hombres. Otros 100.000 eran prisioneros de guerra. De los 680.000 que habían cruzado a Rusia en junio, menos de 100.000 regresaron como soldados operativos. Los caballos habían desaparecido casi por completo. La artillería estaba prácticamente abandonada. El mayor ejército de Napoleón, el instrumento de su imperio, había sido aniquilado, y más de la mitad de los que murieron no murieron en combate. Murieron de frío, de hambre, de enfermedades, de la simple, brutal e indiferente realidad de un invierno ruso aplicado a un ejército desprevenido. Napoleón había sido advertido. Sus propios mariscales habían expresado su preocupación. Sus oficiales de suministros habían planteado dudas sobre la logística invernal. Él los había desestimado a todos. Creía que la campaña terminaría antes de que llegara el invierno. Se equivocó, y su imperio jamás se recuperó de ese error. En 3 años, se encontraba exiliado en la isla de Elba. Fue derrotado definitivamente en Waterloo en 1815 y pasó el resto de su vida en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, lejos de Europa y del poder. Murió allí en 1821, y se dice que seguía creyendo que tenía razón sobre Rusia, que con un poco menos de suerte y un poco más de suerte, todo habría salido bien. No tenía razón. No habría funcionado. Y la razón por la que no habría funcionado quedaría demostrada, con terrible claridad, 129 años después. Corre el año 1941. Adolf Hitler se encuentra en la guarida del Lobo, su puesto de mando avanzado en lo que hoy es el noreste de Polonia, estudiando un mapa de la Unión Soviética. Tiene 52 años. Ha leído sobre el desastre de Napoleón en Rusia. Conoce la historia. Ha estudiado la campaña. Y ha llegado a la conclusión, con la absoluta certeza de quien cree que la historia lo predestina a la grandeza, de que comprende dónde se equivocó Napoleón y que no cometerá los mismos errores. Está a punto de hacerlas todas y cada una de ellas. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, comenzó el 22 de junio de 1941. Fue la mayor operación militar de la historia. 3 millones de soldados alemanes, organizados en 3 grupos de ejércitos, norte, centro y sur, cruzaron una frontera de casi 3.000 kilómetros. Contaron con el apoyo de 700.000 soldados aliados de Rumanía, Hungría, Finlandia, Italia y Eslovaquia. Llevaban consigo aproximadamente 3.000 tanques, 7.000 piezas de artillería y 2.700 aviones. La Luftwaffe logró la superioridad aérea sobre el frente en cuestión de horas, destruyendo unos 2.000 aviones soviéticos en tierra durante el primer día de operaciones. Los resultados iniciales fueron asombrosos. En las primeras semanas de la campaña, los alemanes capturaron a cientos de miles de prisioneros soviéticos en enormes batallas de cerco, en Bialystok, Minsk, Smolensk y Kiev. Tan solo la batalla de Kiev resultó en la captura de aproximadamente 665.000 soldados soviéticos en septiembre de 1941, el mayor cerco de la historia militar. Hitler estaba eufórico. Creía que la Unión Soviética estaba acabada. Su famosa frase, a finales de julio de 1941, fue: «Solo tenemos que derribar la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo». La estructura podrida no se derrumbó. Lo que ocurrió, en cambio, fue casi exactamente lo mismo que en 1812, pero con las armas y la tecnología del siglo XX. Impulsado por la misma realidad fundamental, que Rusia es inmensa, que el pueblo ruso no se rinde y que al invierno ruso no le importan tu ideología, tu teoría racial, tu genio estratégico ni la calidad de tus tanques. La Wehrmacht, al igual que la Grande Armée antes que ella, había sido planificada y equipada para una campaña que se esperaba que terminara en 12 semanas. El Estado Mayor de Planificación Militar alemán, el OKW, estimó que la Unión Soviética colapsaría antes del otoño. La campaña se planeó como una guerra de verano. A los soldados alemanes se les entregaron uniformes de verano. Las solicitudes de ropa de invierno de los oficiales de logística fueron denegadas o relegadas a un segundo plano. El sistema de suministros, ya sobrecargado en las enormes distancias del frente oriental, nunca estuvo configurado para apoyar una campaña de invierno. Cuando llegó el lodo otoñal en octubre de 1941, la palabra rusa es Rasputitsa, que significa literalmente tiempo sin caminos. Cuando las lluvias otoñales convierten los caminos sin pavimentar de la Rusia rural en ciénagas intransitables, el avance alemán comenzó a ralentizarse.
Los tanques que habían recorrido Ucrania y Bielorrusia a toda velocidad ahora avanzaban a paso de tortuga. Los camiones de suministros que mantenían a los ejércitos alimentados y armados se atascaban, a veces hundiéndose literalmente hasta los ejes en un lodo que parecía no tener fondo. El ritmo del avance alemán, que había promediado entre 24 y 32 kilómetros diarios en julio, se redujo a 1,6 o 3,2 kilómetros diarios en octubre. Pero los alemanes persistieron. Moscú era el objetivo. Hitler y sus generales discutieron acaloradamente sobre la estrategia. ¿Debía priorizarse Moscú, Leningrado en el norte o los recursos económicos de Ucrania en el sur? Estas discusiones costaron valiosas semanas de julio y agosto, cuando el clima aún era favorable. Para cuando se lanzó la Operación Tifón, el avance hacia Moscú, a finales de septiembre, la oportunidad de una victoria veraniega ya se había esfumado. La temperatura empezó a bajar en octubre. Luego llegó el barro. Después, a principios de noviembre, el barro se congeló por completo de la noche a la mañana. En noviembre de 1941, la temperatura en los alrededores de Moscú descendió a -20, -30, -40 grados Celsius, -40 grados Fahrenheit. El tipo de frío que mata los motores diésel. El tipo de frío que hace que los cerrojos de los rifles se atasquen y dejen de funcionar. El tipo de frío que mata a los hombres que se duermen sin protección en cuestión de horas. Y los soldados alemanes no tenían equipo de invierno. Esto no es mitología. Está documentado en los registros del ejército alemán, en los diarios de los soldados, en las desesperadas órdenes y contraórdenes que circulaban por la cadena de mando de la Wehrmacht. Los soldados alemanes se envolvían los pies en periódicos para intentar evitar la congelación. Quemaban sus propios vehículos para mantenerse calientes. Requisaban abrigos a punta de pistola a civiles rusos. Amontonaban a decenas de hombres en cualquier estructura que aún tuviera techo, durmiendo por turnos para compartir el calor corporal. El frío era implacable. El frío no cesaba. El frío no se quedaba sin municiones. Los soldados alemanes comenzaron a morir de hipotermia y congelación por decenas de miles. En el grupo de Ejército Centro, frente a Moscú, las bajas por congelación en noviembre y diciembre de 1941 superaron las 133.000, una cifra similar a las bajas en combate de varias grandes batallas. Algunos hombres perdieron dedos al intentar ensamblar cañones antitanque mientras estaban de guardia. Los cirujanos de campaña informaron haber realizado cientos de amputaciones diarias, nuevamente con suministros insuficientes y trabajando a temperaturas que hacían la labor prácticamente imposible. Mientras tanto, los tanques alemanes estaban fallando. El aceite sintético que usaban en sus motores comenzaba a solidificarse a temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, lo que obligaba a las tripulaciones a encender fuego bajo los motores cada mañana antes de que los tanques pudieran moverse, un proceso que duraba horas y delataba su posición. Las orugas de los Panzer alemanes, diseñadas para las carreteras europeas, tenían dificultades para adherirse al hielo que ahora lo cubría todo. Las miras ópticas se empañaban y se escarchaban. Los equipos de radio se volvieron poco fiables. Mientras tanto, las armas soviéticas se habían diseñado en gran medida teniendo en cuenta este clima. El tanque T-34, que sorprendió a los alemanes con su blindaje y potencia de fuego en 1941, utilizaba un motor diésel que funcionaba mejor en climas fríos que los motores de gasolina alemanes. Los soldados soviéticos llevaban botas de fieltro, valenki y chaquetas de invierno acolchadas, las Telogreika, que se convirtieron en símbolos icónicos del Ejército Rojo. Los fusiles soviéticos se lubricaban con aceites formulados para funcionar en frío extremo. Los soviéticos llevaban siglos combatiendo en este clima. Habían construido sus armas, su doctrina y sus soldados partiendo de la premisa de que la guerra podría estallar en invierno. Los alemanes no lo habían hecho. Los días 5 y 6 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva masiva frente a Moscú. Más de 1 millón de soldados soviéticos, muchos de ellos trasladados desde Siberia, aclimatados al frío extremo, equipados para el combate invernal, frescos y sin fatiga, atacaron a los ejércitos alemanes, helados, diezmados y exhaustos, que habían avanzado hasta situarse a 24 kilómetros de las afueras de Moscú. El impacto fue total. Los alemanes, que creían estar a punto de la victoria final, se vieron de repente luchando por su supervivencia. El frente alemán ante Moscú se derrumbó. Divisiones enteras se desintegraron. Sus hombres estaban demasiado fríos y exhaustos para mantener sus posiciones. Los generales comenzaron a solicitar permiso para retirarse. Hitler se negó,
emitiendo su famosa orden de mantenerse firmes, insistiendo en que el ejército conservara todas las posiciones. Algunos historiadores han argumentado que esta orden, a pesar de su fanatismo, en realidad impidió un colapso total y una derrota total, que la rígida defensa impuesta por Hitler evitó que la Wehrmacht se disolviera como lo había hecho la Grande Armée en 1812. Hay algo de verdad en esto. Los alemanes no huyeron. Sufrieron y sangraron, pero no se quebraron por completo. Pero nunca llegaron a Moscú. Y el fracaso de la toma de Moscú en 1941 cambió el rumbo de toda la guerra. Al año siguiente, en 1942, comenzó la campaña de Stalingrado, otra historia de sobreextensión catastrófica, otro otoño que se convirtió en invierno, otro ejército alemán sorprendido sin la preparación adecuada para el frío ruso. El sexto ejército, comandado por el general Friedrich Paulus, llegó al río Volga en Stalingrado en agosto de 1942 y se vio envuelto en una de las batallas urbanas más feroces de la historia, luchando calle por calle, edificio por edificio, piso por piso, durante todo el otoño. En noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas bajo el mando de los generales Zhukov y Vasilevsky ejecutaron la Operación Urano, un masivo doble cerco que atrapó a todo el sexto ejército alemán, aproximadamente 300.000 hombres, en una bolsa alrededor de Stalingrado. El invierno de 1942 a 1943 fue brutal incluso para los estándares rusos. Los alemanes atrapados, abastecidos únicamente por un puente aéreo de la Luftwaffe insuficiente que jamás logró cubrir sus necesidades básicas, sufrieron hambre y congelación durante los meses más fríos. Para cuando Paulus se rindió el 2 de febrero de 1943, aproximadamente 300.000 soldados alemanes habían muerto, resultado heridos o habían sido capturados en la bolsa de Stalingrado. Los supervivientes que marcharon hacia el cautiverio, unos 91.000 hombres, estaban tan debilitados por el frío y el hambre que menos de 6.000 de ellos volverían a ver Alemania. El patrón fue idéntico al de 1812. Un ejército enorme, diseñado para una victoria rápida y decisiva, fue sorprendido por un invierno ruso para el que no estaba preparado, destruido no principalmente en batalla, sino por el frío, el hambre y el desgaste implacable de un clima que ningún genio militar, por muy avanzado que fuera, podía superar sin la preparación adecuada. ¿Por qué ocurrieron estas dos catástrofes? No solo una, sino dos veces, separadas por más de un siglo, perpetradas por dos de los comandantes militares más estudiados y estratégicamente sofisticados de la historia. Parte de la respuesta es psicológica. Tanto Napoleón como Hitler compartían un tipo particular de genialidad que también contenía la semilla de su propia destrucción. Una convicción absoluta en su propio juicio que los llevaba a descartar sistemáticamente cualquier evidencia que contradijera sus planes. Cuando los oficiales de abastecimiento de Napoleón advirtieron que el aprovisionamiento sería insuficiente en Rusia, Napoleón los desestimó. Cuando los generales de Hitler expresaron su preocupación por los preparativos para el invierno, Hitler los ignoró. Ambos habían acertado tantas veces que la experiencia de tener razón se había convertido en una forma de ceguera ante la posibilidad de estar equivocados. Parte de la respuesta radica en la logística. Ambas campañas se vieron fundamentalmente limitadas por la tecnología de su época. En 1812 no existían los ferrocarriles. El sistema de abastecimiento de Napoleón dependía de carros tirados por caballos que circulaban por caminos sin pavimentar, los cuales se deterioraban fatalmente con el barro y la nieve. Para 1941 ya existían los ferrocarriles, pero la Unión Soviética utilizaba un ancho de vía diferente al de Europa Occidental, lo que significaba que las locomotoras y el material rodante alemanes no podían circular por las vías soviéticas sin ser adaptados. Los alemanes adaptaban las vías a medida que avanzaban, pero nunca pudieron seguir el ritmo del frente. Y en ambos casos, las enormes distancias involucradas desbordaron cualquier sistema de abastecimiento que no hubiera sido diseñado y preposicionado específicamente para una campaña de invierno. Parte de la respuesta reside en el propio invierno ruso, que no es simplemente un clima frío. Se trata de un fenómeno meteorológico específico de extraordinaria severidad, concentrado en una región de extraordinaria extensión geográfica. El invierno ruso de 1812 hizo descender las temperaturas a niveles que los soldados europeos de Francia, Italia y España jamás habían experimentado. Los inviernos rusos de 1941 y 1942 impusieron condiciones que inutilizaron la sofisticada tecnología militar del siglo XX, tanques, aviones, artillería,
camiones, de una manera que los planificadores alemanes no habían previsto adecuadamente. Ambos invasores sabían, en teoría, que Rusia tenía inviernos. Sin embargo, ninguno comprendió, en la práctica, lo que eso significaba hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y parte de la respuesta reside en el propio pueblo ruso. En 1812, los campesinos rusos quemaron sus hogares antes que dar refugio a los franceses. Enterraron sus alimentos y ahuyentaron su ganado. Soportaron un sufrimiento que habría quebrado la moral de casi cualquier otra población, porque comprendieron, con la profunda certeza instintiva de quienes han sobrevivido a siglos de invasión, que la resistencia misma era un arma. En 1941 y 1942, los ciudadanos y soldados soviéticos demostraron la misma extraordinaria capacidad para soportar el castigo. Leningrado soportó un asedio de 900 días, casi 2 años y medio, durante el cual aproximadamente 1 millón de civiles murieron de hambre y bombardeos, pero la ciudad no se rindió. Los obreros de las fábricas de la región de los Urales desmantelaron fábricas de armamento enteras, las cargaron en vagones plataforma, las transportaron al este de los montes Urales y las volvieron a ensamblar en el frío, produciendo los tanques y la artillería que cambiaron el curso de la guerra. La capacidad rusa para sufrir, y para seguir funcionando a través del sufrimiento, fue en sí misma un factor estratégico que ni Napoleón ni Hitler tuvieron suficientemente en cuenta en sus cálculos. El legado de estas dos catastróficas campañas invernales es enorme y va mucho más allá de las consecuencias militares inmediatas. El desastre de Napoleón en Rusia destrozó el mito de su invencibilidad. Un año después de la retirada de Moscú, prácticamente toda Europa estaba en guerra contra él. Los ejércitos de la coalición que lo derrotaron en Leipzig en octubre de 1813, la llamada Batalla de las Naciones, en la que participaron más de 600.000 soldados de ambos bandos, estaban motivados en parte por la certeza de que Napoleón podía ser vencido, que sus ejércitos no eran invencibles, que podían ser destruidos por las mismas fuerzas geográficas y climáticas que habían acabado con otros hombres. Su abdicación tuvo lugar en abril de 1814. El mapa de Europa que había estado transformando durante 20 años fue rediseñado en el Congreso de Viena, y la Francia que dejó atrás quedó mermada de maneras que definirían la política europea durante el resto del siglo XIX. El fracaso de Hitler ante Moscú en diciembre de 1941 es considerado por muchos historiadores militares como el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que la iniciativa estratégica pasó irrevocablemente de Alemania a la Unión Soviética y sus aliados. El ejército alemán volvería a lanzar importantes operaciones ofensivas, sobre todo en Kursk en julio de 1943, pero nunca más amenazaría con destruir el Estado soviético. Tras Stalingrado, el rumbo de la guerra quedó marcado. Terminaría en Berlín en mayo de 1945, con banderas soviéticas ondeando sobre el Reichstag y Hitler muerto por suicidio en un búnker bajo la ciudad que había prometido que sería la capital de un imperio milenario. El frente oriental se cobró aproximadamente 30 millones de vidas soviéticas, militares y civiles, entre 1941 y 1945. Se cobró aproximadamente 4 millones de vidas alemanas. Fue la campaña terrestre más grande y destructiva de la historia bélica, y su resultado estuvo marcado, tanto directa como indirectamente, por el invierno ruso, por la misma fuerza que había diezmado al ejército de Napoleón 129 años antes. Las lecciones militares fueron asimiladas por las generaciones posteriores. Los ejércitos modernos que operan en frío extremo reciben entrenamiento especializado. La supervivencia en clima frío, el mantenimiento de equipos en estas condiciones y la logística en clima frío son disciplinas militares específicas que se imparten en escuelas y ejercicios especializados. El Laboratorio de Investigación e Ingeniería de Regiones Frías del Ejército de los Estados Unidos se estableció en 1961 específicamente para estudiar cómo llevar a cabo operaciones militares en entornos de frío extremo. Las fuerzas de la OTAN que realizan ejercicios en Noruega o los países bálticos se entrenan específicamente para las condiciones invernales que aniquilaron a 2 ejércitos invasores en los siglos XIX y XX. La lección estratégica es más difícil de impartir. No es técnica, sino psicológica. Trata sobre los límites de la confianza, los peligros de planificar el escenario deseado en lugar del escenario real, la ceguera particular que aqueja a los hombres brillantes cuando su éxito previo les ha hecho creer que su juicio es infalible. Tanto Napoleón como Hitler fueron genios. Ambos se equivocaron respecto a Rusia. Ambos pagaron las consecuencias. Y el precio no fue solo su propia caída, sino también la vida de cientos de miles,
millones, de hombres que confiaron en ellos y los siguieron hacia un invierno para el que no estaban preparados. Existe una frase atribuida al teórico militar Karl von Clausewitz, quien vivió la época napoleónica y dedicó su carrera a comprender la verdadera naturaleza de la guerra, más allá de las banderas, las tácticas y las grandes estrategias. Escribió que la guerra es el reino de la incertidumbre, que todo plan se elabora sin tener en cuenta las acciones del enemigo, las condiciones meteorológicas, el terreno ni lo que los soldados deberán soportar, que los mejores comandantes no son quienes eliminan la incertidumbre, nadie puede eliminarla, sino quienes construyen sus planes con la suficiente flexibilidad y humildad para funcionar cuando la incertidumbre depara sus inevitables sorpresas. Ni Napoleón ni Hitler poseían esa humildad en la medida suficiente cuando volvieron la mirada hacia el este, hacia Rusia. Y el invierno ruso, paciente, indiferente y eterno, los esperaba a ambos. Al frío no le importa quién seas. Al frío no le importa lo que hayas conquistado. Al frío no lee tus libros de historia ni honra tu reputación. El frío simplemente existe, y o estás preparado para él, o no lo estás. Napoleón no lo fue. 600,000 hombres pagaron por ello. Hitler no lo era. 30 millones de personas pagaron por ello. La historia no siempre se repite, pero a veces parece casi insistir en ser comprendida. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo al ver a dos de los hombres más poderosos de la historia ser derrotados por la única fuerza en la tierra que no negocia, entonces sabes lo que la historia real puede lograr. No solo te informa, sino que te hace humilde. Si este documental te ha parecido interesante, dale a me gusta ahora mismo. Solo te llevará un segundo, pero es fundamental para que este tipo de contenido llegue a quienes, como nosotros, aman la historia. Cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia merece ser vista. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, este es el momento. Te traemos las historias jamás contadas, los héroes olvidados, las batallas que lo cambiaron todo, narradas como se merecen. Únete a la comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Ahora quiero saber su opinión. Esta es mi pregunta para los comentarios. Si pudieran retroceder en el tiempo y darles a Napoleón o a Hitler un consejo militar honesto antes de sus campañas en Rusia, una sola frase, ¿qué les dirían? Déjenlo abajo. Leo todos los comentarios y les garantizo que algunas de sus respuestas serán extraordinarias. En cuanto a nuestro próximo video, ¿qué pasaría si les contara que un solo soldado, aislado de su unidad, defendió un puente durante más de 12 horas contra todo pronóstico y cambió el rumbo de una importante campaña? Una historia tan extraordinaria que permaneció clasificada durante décadas. La encontramos. Esa historia la contaremos a continuación. Gracias. Gracias por su tiempo, por su curiosidad, por formar parte de esta comunidad. La historia pertenece a quienes se niegan a que caiga en el olvido. Y eso es precisamente lo que usted representa. Nos vemos en el próximo.